Hablar de la teología latinoamericana es dar un enfoque general de toda América. La teología latinoamericana es un movimiento que busca desarrollar una reflexión cristiana propia desde la experiencia singular y propia de este continente, no de otro continente de Latinoamérica. Durante las décadas de la teología en América Latina fue una mera repetición de lo que se enseñaba en Europa y los Estados Unidos. Uno lo tomaba y repetía aquello. La iglesia latinoamericana se limitaron a copiar o a traducir la teología que se producía en otras culturas, con otro contexto, sin esforzarse mucho para contribuir de manera significativa a la producción de una reflexión cristiana propia de Latinoamérica. Por eso que hay que hacer una teología latinoamericana que existe ya. La teología sistemática para Latinoamérica es un libro de 780 páginas que cubre todas las principales ramas o doctrinas de la teología sistemática. Un total de 11 libros que trae ejercicios y cuestionarios, espacios para notas, diseñados para estudiar los cursos o seminarios. Además, cuando tenemos que ver mucho con esta teología latinoamericana, la Facultad de Teología Latinoamericana responde a la necesidad de equipar creyentes y ministros continentales, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, aspirantes al ministerio con la buena teología bíblica para que puedan influir en un mundo con sólida doctrina, como ministros aprobados, no usados, aprobados, que usen bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. La teología fundamental es el conjunto de teología, el ámbito más movilizador, cuestionamiento sobre su identidad y la objetividad y sus métodos. Coloca su raíz en los tiempos del Nuevo Testamento. Lo que está dentro de 1 de Pedro 3-15 es considerada la carta magna. Es como una carta que nos da esa vivencia de poder afectar positivamente a aquellas personas que tienen ese llamado o esa intencionalidad de ser misioneros o de expandir el evangelio. La teología fundamental es el anuncio de la fe cristiana que nace junto con la necesidad y el desafío de defenderla y justificarla frente a aquellos que le pidan rendir cuenta o una razón por aquello. La teología bíblica es una enciclopedia que aborda de forma directa los asuntos referentes a la Biblia del judaísmo llamada en la tradición cristiana del Antiguo Testamento y lo referente a las partes del origen cristiano del Nuevo Testamento. Esto es parte vital de aquella teología latinoamericana. Estos artículos iluminan sobre todo los aspectos histórico, cultural y literario. En este contexto se trata también la recepción judaica y cristiana de la Biblia y el modo de leer y la interpretación de la Biblia, la lectura y la hermenéutica bíblica. En el sentido de la lectura contextual de la Biblia, una atención especial es dada a la Biblia en las Américas Latinas. Es importante y vital esa teología latinoamericana. También son tratados algunos asuntos emergentes como la Biblia en la perspectiva de la mujer y la Biblia y su cultura. Y otras perspectivas actuales de la lectura bíblica será integrada progresivamente en esta enciclopedia. Es vital para Latinoamérica crear una estructura de una teología latinoamericana. Es importante y vital. ¿Por qué? Porque eso le da a Latinoamérica, le da identidad como Latinoamérica. Y dentro de esa identidad nos da también el derecho de ser parte de una comunidad de fe emergente, pero de una teología desde acá, con exponentes propios nuestros, que tengan nuestra propia idea y nuestra propia irisocracia, que tengan un aspecto social más nuestro, sin invitar a otros exponentes, pero creando una teología latinoamericana propia nuestra, que nos ayude a enfocar nuestra propia verdad, sin quitar la verdad primaria que es Cristo, el Padre, o el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos quitando eso, ni tampoco quitando la razón, tampoco es tener otra Biblia, sino simplemente a hacer teología seria y madura, que nos ayude a crecer como individuo y como persona, y también en nuestra fe y nuestras comunidades también. La teología latinoamericana es una teología de la historia, porque sostiene que la lucha de los pobres
por la vida tienen un valor eterno y que nadie mejor que ellos mismos aprenden a saber cómo vivir y a pensar su vida a la luz de su fe, a la luz de la palabra, a la luz de la teología. La teología de la liberación es un movimiento teológico que surgió en América Latina en la década de 1950. Su objetivo principal es la liberación de los pobres y oprimidos y de la opresión política y económica social que vive nuestra América Latina. La teología de liberación es una teología social. Busca aplicar los principios cristianos a la lucha contra la injusticia social y la opresión. Ojo, es buena hacer teología. Es rico hacer teología, es bueno hacer teología, es rico hacer teología. Y hay que enfocarla desde la teología latinoamericana o la teología de la liberación, como la queramos enfocar. Pero, ojo, tengan muchísimo cuidado, tengamos mucho cuidado en no caer en el fanatismo. Porque el problema del hacer teológico, si no hay perspectivas claras, es caer en el fanatismo. Y crear una teología de la liberación o crear una teología de Latinoamérica pensando sacar al pobre de la pobreza, sacarlo de esa crisis social que vive. Puede ser que sea verdad, pero la Biblia enfatiza que al pobre, desde la boca de Jesús, salió que al pobre siempre lo tendremos. No te vayas a olvidar que este tema solamente es información. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visítanos en las redes sociales, JB Comunicaciones TV o JB Sucesos, pronto la radio online. Si quieres el contenido, te lo dejo en mi link de los comentarios.